cielo o infierno. ¿Afecta la cremación a tu vida después de la muerte? Llega el momento en que el médico sale, las máquinas se callan y el mundo parece insoportablemente inmóvil. En ese instante, nos quedamos no solo con el dolor, sino también con preguntas. Preguntas profundas y punzantes que susurran en el silencio de la pérdida. ¿A dónde fueron? ¿Importó cómo abandonaron esta tierra? ¿Encontró su espíritu descanso? ¿O vaga, espera? ¿O peor aún? Y en un momento en que cada vez más personas eligen la cremación, muchos creyentes se preguntan en silencio, ¿esto cambiará algo en la eternidad? ¿Puede un cuerpo quemado resucitar? ¿Se enojará Dios? ¿Hicimos algo mal? Me senté a la mesa, sosteniendo las manos de aquellos que estaban de duelo, confundidos y desesperados por respuestas. No el ruido religioso, ni el consuelo vago, sino la verdad. Una verdad que arde más brillante que el miedo, más fuerte que la tradición y más eterna que la muerte. Verán, no se trata solo de cenizas o tumbas, se trata del alma. Se trata de ustedes y de aquellos a quienes aman. Se trata de saber con certeza lo que dice Dios, no lo que han transmitido la cultura, el miedo o la superstición. Porque cuando se trata de la eternidad, la claridad no es un lujo, es un salvavidas. Hoy, juntos, abriremos la palabra de Dios. Abordaremos esta pregunta directamente. ¿Afecta la cremación tu vida después de la muerte? Y más importante aún, ¿qué dice realmente Dios al respecto? No suposiciones, no tradiciones, sino la Escritura. Porque solo la palabra de Dios puede calmar el temblor en tu corazón y reemplazarlo con paz. Así que no te apartes, no te lo pierdas. La eternidad llama y la respuesta podría sorprenderte. Comencemos. Primer punto. El polvo vuelve al polvo. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el cuerpo después de la muerte? Volvamos al principio, al momento en que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7 nos dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Desde el principio, la Escritura es inequívocamente clara. Nuestros cuerpos están hechos de polvo. Polvo hermoso, sí, formado por las propias manos de Dios, pero polvo al fin y al cabo. Y solo unos pocos capítulos después, tras la caída, Dios vuelve a decir en Génesis 3:19, porque polvo eres y al polvo volverás. Esto no es una mera declaración poética, es una verdad divina. Nuestros cuerpos, por mucho que se conserven, entierren o cremen, volverán a la tierra, ya sea a lo largo de siglos, en una tumba o en cuestión de minutos a través del fuego. El resultado físico es el mismo. El cuerpo vuelve al polvo. A Dios no le importa el método de descomposición, sino lo que sucede con el alma. Eclesiastés 12:7 hace eco de esto diciendo, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo resuelve lo que debería traer un profundo consuelo a cualquiera que luche con la cuestión de la cremación. El destino del cuerpo no es el mismo que el destino del alma. El cuerpo vuelve al polvo. Esto es natural, esperado e incluso divinamente diseñado. Y la cremación, aunque un proceso más rápido, logra el mismo resultado. Job, en medio de su sufrimiento, lo entendió. Él dice en Job 34:15, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. La Biblia no entra en pánico por la destrucción del cuerpo. A Dios no le asusta la descomposición, la desintegración o incluso el fuego. Él ve el polvo y recuerda que fueron
sus propias manos las que lo formaron al principio. Entonces, cuando alguien es cremado, ¿ha ocurrido algo antinatural en el diseño de Dios? No. El regreso al polvo sigue lográndose. El marco de tiempo es diferente, pero el resultado final es idéntico. Y aquí está la verdad que debemos aferrar con firmeza. Dios no necesita nuestros huesos intactos para resucitarnos de nuevo. No necesita que nuestros cuerpos estén inmaculados por el tiempo o el fuego. Él es el creador del universo, aquel que hizo todo de la nada. Puede llamar a la vida de las cenizas con la misma facilidad que del polvo. El temor de que la cremación de alguna manera profana el cuerpo o impide la resurrección no tiene sus raíces en la Escritura. Tiene sus raíces en un malentendido. La palabra de Dios no hace tales afirmaciones. Y cuando volvemos a la palabra, cuando nos apoyamos no en las emociones o las tradiciones, sino en la verdad, comenzamos a ver las cosas con claridad. El cuerpo vuelve al polvo. Y eso está bien, porque la historia no termina en el polvo. Segundo punto, el espíritu vive, la realidad eterna del alma. Mientras el cuerpo vuelve al polvo, el alma emprende un viaje mucho más significativo que resuena en la eternidad. Y si vamos a entender la cremación a través de la lente de Dios, debemos comprender esto. Ustedes no son su cuerpo. El verdadero ustedes, el alma, el espíritu, el aliento eterno que Dios puso dentro, no es destruido cuando el cuerpo muere. El mismo Jesús dejó esto muy claro. Colgado en la cruz, momentos antes de morir, miró al ladrón a su lado y dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». El cuerpo de ese hombre colgaría sin vida hasta el atardecer. Pero su alma, Jesús prometió, estaría con él en el paraíso ese mismo día, no en una tumba, no esperando en el limbo, sino con él. El apóstol Pablo se hace eco de esto, diciendo: «Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor». Pablo no temía la muerte. ¿Por qué? Porque sabía que en el momento de la muerte del cuerpo, el alma del creyente está inmediatamente con Dios, no en el polvo, no vagando, no esperando, sino morando con el Señor. Esta confianza se profundiza. Pablo dice: «Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». De nuevo, su esperanza no estaba en un cuerpo preservado, sino en un Salvador presente. Para aquellos que pertenecen a Cristo, el alma no está sujeta a la destrucción del cuerpo. La cremación no puede bloquear el destino del alma. Aquí hay una verdad espiritual que aplasta el miedo. La cremación no restringe el alma. El alma no se demora en el polvo, ni espera a ser debidamente enterrada. El alma no se pierde por la quema del cuerpo. El alma no está atada por la condición de la carne. La Escritura nunca sugiere tal cosa, porque el alma no es física. No puede ser tocada por las llamas, no puede ser reducida a cenizas, no puede ser contenida en una urna. Pertenece a Dios y regresa a Él. Y para aquellos que confían en Jesús, este regreso no es terrible, es glorioso. El cuerpo puede descansar o incluso desaparecer, pero el alma es transportada a casa. No por el método de la muerte, o como somos recordados, sino por aquel que nos redimió. Esta es la esperanza que alivia el dolor más profundo. Esta es la verdad que libera a quienes están paralizados por la culpa. No deben temer que la cremación haya privado a alguien de la paz. No deben dudar si Dios recibe el alma de aquel cuyo cuerpo fue reducido a cenizas. El alma vive. El alma responde no al fuego, sino al Padre. Tercer punto. La autoridad de Dios sobre el polvo. La resurrección no se limita a la tumba.
Seamos claros de inmediato, si Dios puede resucitar a los muertos, puede resucitarlos de cualquier lugar. Ya sean huesos enterrados en la tierra, polvo esparcido en el mar o cenizas guardadas en una urna, nada puede impedir que su poder cumpla sus promesas. La resurrección no depende de la preservación del cuerpo, depende de la soberanía de Dios. Ezequiel 37 pinta una de las imágenes más cautivadoras del poder de la resurrección en toda la Escritura. El profeta es transportado en espíritu a un valle de huesos secos, huesos que habían estado muertos por mucho tiempo, dispersos, blanqueados por el sol. Luego Dios pregunta: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Y Ezequiel, asombrado, responde: «Señor Jehová, tú lo sabes». Dios le instruye que profetice, y mientras lo hace, esos huesos secos se agitan y se levantan, hueso a hueso, músculo a músculo, hasta que el aliento entra en ellos y se ponen de pie, un vasto ejército viviente. Si Dios puede reunir huesos que hace mucho tiempo se habían convertido en polvo, si puede insuflar vida en esqueletos, ¿por qué dudaríamos de su capacidad para resucitar a alguien cuyo cuerpo ha sido cremado? Asumir que necesita un cadáver intacto en un ataúd es empequeñecerlo. Dios no necesita lo que nosotros creemos que necesita. Él crea de la nada, resucita de cualquier cosa. En 1 Corintios 15:42, 4, Pablo escribe: «Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder». ¿Qué dice Pablo? Que sin importar el estado en que el cuerpo sea depositado, intacto o no, Dios lo resucitará nuevo, glorioso y poderoso. La cremación no anula la resurrección. Simplemente nos recuerda que nuestra esperanza no estaba originalmente en la carne, sino en Dios. Apocalipsis 20:13 dice claramente: «Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Aquellos que perecieron en el mar, los que fueron consumidos por la guerra, los que fueron dispersados por el tiempo, ninguno está fuera del alcance del mandato de Dios. Cuando Él llame, hasta la más diminuta partícula de polvo responderá. Por lo tanto, cuando alguien pregunta: ¿puede Dios resucitar a alguien que ha sido cremado?, la respuesta no es solo un sí, sino un sí, rotundo, santo y triunfante. Las cenizas que sostienen en sus manos no son el final, no son una barrera, no son una afrenta a Dios. A sus ojos es simplemente otro punto de partida para la gloria de la resurrección. El Dios que mandó que la luz existiera en la oscuridad no tiembla ante el polvo. Él es la resurrección y la vida, y nada limita el alcance de su mano. Cuarto punto: la cremación en la Biblia. ¿Qué revela la Escritura a través de la historia? Ahora, profundicemos en la pregunta que muchas personas se hacen en silencio. ¿Habla la Biblia alguna vez de la cremación? Y si es así, ¿qué dice? Seamos honestos. La mayoría de los cristianos hoy asumen que el entierro es el camino bíblico, mientras que la cremación parece ajena o incluso incorrecta. ¿Pero se basa esta suposición en la Escritura o simplemente en la tradición? A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, el entierro fue, de hecho, la práctica más común. Abraham compró un lugar para enterrar a Sara. En Génesis 23, Jacob fue enterrado. José pidió que sus huesos fueran sacados de Egipto y enterrados en la tierra prometida. Incluso Jesús fue colocado en una tumba.
Pero aquí está la clave. La Biblia describe el entierro, no lo prescribe. No hay una ley divina que dicte que el cuerpo deba ser sepultado de una manera específica. El entierro era cultural, respetuoso y simbólico, pero no era un requisito para la salvación ni una condición para la resurrección. ¿Qué hay de la cremación? Hay algunas menciones dispersas en la Biblia. Una de las más notables está en 1 Samuel 31, donde Saúl y sus hijos mueren en batalla. Los filisteos profanan sus cuerpos, pero los habitantes de Jabes de Galaad los recuperan, los queman y entierran sus huesos. No hay ninguna condena de Dios por esta acción. De hecho, su valentía y reverencia son honradas. Fue un acto de amor, no de irreverencia. Luego está Josué 7, donde Acán desobedece a Dios y es apedreado y luego quemado. Pero en este caso, la cremación es parte del juicio divino. La quema aquí no se trata de cremación, sino de cómo Dios lidia con el pecado. El motivo fue el castigo, no el entierro. Por lo tanto, debemos hacer una distinción. La Biblia no enseña que la cremación sea un pecado. Enseña que los motivos importan. Un cuerpo quemado en juicio es muy diferente de un cuerpo cremado en paz y amor. Uno representa la ira, el otro la memoria. En la historia temprana de la Iglesia, muchos cristianos evitaban la cremación, no porque Dios la prohibiera, sino para distinguirse de los rituales paganos. La cremación a veces se asociaba con la adoración de ídolos. Por lo tanto, los creyentes preferían el entierro. Pero los tiempos han cambiado. Hoy en día, la cremación a menudo se elige por razones prácticas, financieras o personales, y nada de esto ofende a Dios, a menos que el corazón detrás de ello lo haga. Entonces, seamos claros. La Biblia no prescribe el entierro, no prohíbe la cremación. Lo que sí enfatiza constantemente es la reverencia, la intención y el estado eterno del alma. Si la cremación se realiza con amor, fe y paz, está dentro de la gracia de Dios. No descalifica, no deshonra. Dios no rechaza el polvo, Él le da vida. Los motivos importan. Dios mira el corazón, no el método. Una de las verdades más poderosas en toda la Escritura es esta: Dios ve lo que el hombre no ve. Mientras que los humanos a menudo se obsesionan con las apariencias externas, los rituales y las costumbres, Dios escudriña el alma. No le impresionan las ceremonias elaboradas, ni le ofende la sencillez. Él pesa el corazón. Y cuando se trata de la cremación, esta verdad lo cambia todo. 1 Samuel 16:7 es un versículo que debería resonar profundamente en tu espíritu. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este versículo no fue pronunciado en el contexto de un funeral. Fue dicho cuando David fue ungido como rey, pero su verdad es universalmente aplicable. Dios evalúa el porqué de nuestras acciones más que el cómo. Entonces, si alguien es cremado, la pregunta no es si el cuerpo fue quemado. La pregunta es, ¿se hizo con honor? ¿Se hizo en paz, con reverencia, con amor y dignidad? ¿O se hizo en rebelión, orgullo o desprecio hacia Dios? La misma pregunta debe hacerse sobre el entierro. Un cuerpo puede ser enterrado con amargura y pecado, o cremado con fe y humildad. Proverbios 21:2 hace eco de esto con claridad. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Los motivos son profundamente importantes para Dios. Puedes elegir la cremación por muchas razones: dificultades financieras, simplicidad, preocupación ambiental o incluso preferencia familiar. Ninguna de estas es pecaminosa.
ninguna te priva de las promesas de Dios. De hecho, muchas de estas elecciones se hacen con oración, consideración y amor. Jesús condenó a los líderes religiosos que hacían todo correctamente en el exterior, pero tenían corazones llenos de orgullo y vicio. Sus rituales eran impecables, sus funerales eran intachables, pero sus almas estaban lejos de Dios. Solo esto debería hacernos detener, porque nos recuerda que ninguna ceremonia, por tradicional o hermosa que sea, puede reemplazar un corazón sintonizado con el Señor. Confianza en el Señor. Esta verdad libera a las personas, libera de la culpa, del miedo, de la presión cultural. Si un ser querido suyo fue cremado, y esto se hizo con amor, paz y fe, pueden descansar sabiendo que Dios vio el corazón, no solo las llamas. Él no descalifica el alma en base al polvo. Y si están tomando esta decisión ahora, háganlo con el Señor. No permitan que el miedo al juicio o las opiniones de la gente los agobien. Oren, confíen, elijan con un corazón dedicado a Dios, porque cuando los motivos están arraigados en Él, su elección nunca estará fuera de su gracia. Dios no está limitado por los rituales, no está atado por las costumbres. Su mirada penetra más profundamente. Su misericordia fluye más lejos, y su poder de resurrección no se define por si descansan en un ataúd o en una urna, sino por si su corazón le pertenece a Él, rompiendo las cadenas del miedo y la tradición. ¿Qué no te dice la religión? Muchos creyentes viven en tormento silencioso, no por el pecado, sino por el miedo. El miedo a haber sepultado a alguien incorrectamente, o que la elección de la cremación fuera de alguna manera una traición a su fe. Estos temores a menudo se transmiten no de la Escritura, sino de la tradición, la superstición o un malentendido religioso. Ha llegado el momento de romper estas cadenas. Jesús dijo en Juan 8:32, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». En cuanto a la cremación, esa libertad comienza cuando te das cuenta de que la mayor parte de lo que has escuchado no se basa en la palabra de Dios. Se basa en la opinión humana, y ninguna tradición humana debe llevar el peso de la verdad divina. Algunas religiones y denominaciones prohibieron históricamente la cremación, asociándola con el paganismo, el castigo o la falta de respeto. Con el tiempo, estas opiniones se convirtieron en reglas, tanto explícitas como implícitas. Y muchos cristianos hoy sienten culpa no porque hayan desobedecido a Dios, sino porque han desobedecido la opinión de alguien sobre Dios. Pero preguntemos con audacia, ¿dónde en las Escrituras condena Dios la cremación como pecado? ¿Dónde enseña Jesús que quemar el cuerpo lo deshonra? ¿Dónde instruyeron los apóstoles a la iglesia primitiva a evitar el fuego y exigir solo el entierro? La respuesta es sencilla y liberadora: en ninguna parte. El silencio de Dios sobre la cremación no es una laguna legal, es gracia. Es una señal de un Dios que sabía que las culturas cambiarían, las economías se desplazarían, las familias se dispersarían y las costumbres funerarias evolucionarían. Nos dio principios, no prescripciones, y su gracia se extiende a cada cultura, cada elección, cada corazón sincero que busca honrarle. Colosenses 2:8 nos advierte: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Esto es precisamente lo que ocurre cuando el miedo reemplaza a la fe. Cuando la tradición humana ocupa el lugar de la verdad divina, construye prisiones con el silencio de Dios y ata los corazones con una culpa que Jesús nunca dio.
Es hora de desaprender el miedo, de cuestionar cada creencia que te ha sido enseñada sin fundamento escritural. Es necesario profundizar en la palabra de Dios y apoyarse en lo que realmente dice, no en lo que generaciones de opiniones han repetido. La cremación no es una maldición, no es una rebelión, no es un error imperdonable y, por supuesto, no cambia tu destino. Solo una cosa determina tu eternidad, tu relación con Jesucristo. Por lo tanto, si has llevado una culpa oculta porque un ser querido fue cremado, libérala. Si enfrentas críticas por considerar la cremación, mantente firme. Dios no honra el ritual por encima de la rectitud y no abandona las almas por el polvo. Que la verdad rompa cada cadena que la religión, la tradición o el miedo te han impuesto, porque Cristo vino a traer libertad. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tu último reposo no es el criterio final para el cielo o el infierno. Necesitamos hablar sobre la cuestión que subyace a cada preocupación sobre la cremación. No se trata tanto del cuerpo, sino del alma. Se trata del cielo y el infierno. Se trata de la eternidad. La gente pregunta, ¿puedo ser cremado? No porque les preocupe el fuego. Preguntan porque temen que una decisión equivocada les cueste la vida eterna. Pero aquí está la verdad que atraviesa cada temor, tu último reposo, tu sepultura, tu polvo, tu urna, tu tumba. No es lo que determina tu hogar eterno. Dios no está en las puertas del cielo verificando si tu cuerpo fue enterrado o incinerado. Él busca una cosa: conociste a su Hijo. Efesios 2, 8, 9 lo dice con inquebrantable claridad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tu salvación no depende del lugar de tu sepultura. No se gana por tradición ni se anula por cremación. Es un don de Dios, dado a quienes confían en Jesucristo. Juan 3:16, el versículo más conocido de las Escrituras, dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, la fe, no la sepultura, es el factor determinante. Lo único que separa el cielo del infierno es la cruz. No es el fuego de la cremación lo que condena el alma, es el fuego del pecado que queda sin perdón, y no es la dignidad de un funeral lo que introduce un alma en el paraíso. Es la sangre de Jesús, aplicada a un corazón que se ha arrepentido y creído. Habrá personas en el cielo cuyos cuerpos fueron sepultados en hermosas tumbas, y habrá personas en el infierno, enterradas de la misma manera. Y de igual modo, habrá personas en el cielo cuyos cuerpos fueron cremados y serán resucitados en gloria, como prometen las Escrituras. No permitas que el miedo te engañe haciéndote creer que la gracia de Dios es débil o frágil. No creas la mentira de que tu salvación puede ser anulada por tus arreglos funerarios. Si estás en Cristo, estás sellado, estás seguro, y ni siquiera el fuego puede quitarlo. Por lo tanto, cuando llegue el momento de tomar esa decisión final, no la tomes con miedo. Tómala con fe, tómala con sabiduría, tómala con paz. Pero no la tomes pensando que tiene poder sobre tu eternidad, porque esa decisión ya fue tomada en la cruz. Conclusión: cuando el polvo se levante, la esperanza sobrevive a la muerte. A estas alturas ya te habrás convencido. La Biblia no nos deja en la confusión. Dios no guarda silencio. Su palabra, si bien puede no detallar cada aspecto de un funeral,
sí habla de la esencia de lo que realmente importa, la eternidad, la redención y la resurrección. Si has llevado culpa pensando que la cremación de un ser querido de alguna manera alteró su destino, déjala ir. Si temías que elegir la cremación para ti mismo podría ofender a Dios, tranquilízate. Si tu corazón ha estado atado por la tradición, el miedo o la presión, entra en la libertad, porque Dios no habita en las tumbas. Él mora en lo eterno. Desde Génesis hasta Apocalipsis lo vemos una y otra vez. Dios no se intimida por la muerte. Él la conquista. No está limitado por el polvo. Él infunde vida en él. No espera en la tumba para ver cómo nos entierran. Él espera ver si hemos elegido vivir en él. Eres más que polvo, más que cenizas, más que carne. Eres un espíritu creado a imagen de Dios, redimido por la sangre de Cristo y destinado a la gloria, si le perteneces. Un día, independientemente de si tus huesos reposan en una tumba, tus cenizas están en una repisa o esparcidas en el mar, escucharás su voz. Y en ese día la tierra temblará, el mar entregará a sus muertos, y el polvo resucitará no por el método de la muerte, sino por la grandeza de Dios. La cuestión no es si Él resucitará a los cremados. La cuestión es si Él te resucitará a vida o a juicio. Y esa respuesta no depende de cómo tu cuerpo regrese al polvo. Depende de si tu corazón regresó a Dios. Por lo tanto, regresa a Él ahora por completo, con fe y para siempre, y camina en paz, sabiendo que, aunque tu cuerpo se convierta en polvo, tu alma es sostenida por aquel que transforma el polvo en gloria, cielo o infierno. ¿Afecta la cremación el destino después de la muerte? En la vida de cada persona llega un momento en que los médicos se van, los sonidos se apagan y el mundo se sumerge en silencio. En esos instantes, el dolor inunda el alma y con él surgen preguntas. Preguntas profundas y angustiosas que susurran en el silencio de la pérdida. ¿A dónde fueron? ¿Importó cómo dejaron este mundo? ¿Encontró su alma descanso o vaga en la espera? ¿Podría haber algo peor? Y hoy, cuando cada vez más personas eligen la cremación, los creyentes se preguntan, ¿cambiará esto la eternidad? ¿Es posible la resurrección de un cuerpo incinerado? ¿Se enojará Dios? ¿Cometimos un error? El autor, sentado junto a los afligidos, sosteniendo sus manos, sentía su confusión y su búsqueda desesperada de respuestas. No dogmas religiosos, no consuelos vagos, sino la verdad. Una verdad que arde más brillante que el miedo, más fuerte que las tradiciones y más eterna que la propia muerte. Porque no se trata solo de cenizas o tumbas, sino del alma, de ti y de aquellos a quienes amas, de la firme certeza en lo que Dios dice, no en lo que la cultura, el miedo o la superstición imponen. Cuando se trata de la eternidad, la claridad no es un lujo, sino un salvavidas. Hoy recurriremos a la palabra de Dios para responder a la pregunta: ¿afecta la cremación a la vida después de la muerte? Y lo más importante, ¿qué dice Dios al respecto? No especulaciones y tradiciones, sino las sagradas escrituras. Solo la palabra de Dios es capaz de calmar el temblor en el corazón y reemplazarlo con paz. No te apartes, no te lo pierdas. La eternidad llama y la respuesta podría sorprenderte. Comencemos. Primero, el polvo regresa. ¿Qué dice la Biblia sobre el cuerpo después de la muerte? Volvamos al principio, cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Desde el principio, las Escrituras dicen claramente: nuestros cuerpos fueron creados del polvo, polvo hermoso, creado por las manos de Dios, pero polvo al fin y al cabo. En Génesis 3:19, después de la caída, Dios dice: porque polvo eres, y al polvo volverás. Esto no es solo una frase poética, sino una verdad divina. Nuestros cuerpos, por muy cuidadosamente que se conserven, entierren o quemen, regresarán a la tierra. Ya sean siglos en una tumba o minutos en el fuego, el resultado es el mismo. El cuerpo regresa al polvo. A Dios no le importa el método de descomposición, sino el destino del alma. Eclesiastés 12:7 confirma: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo debe traer consuelo a quienes dudan sobre la cremación. El destino del cuerpo es distinto al del alma. El cuerpo regresa al polvo. Esto es natural, esperado y diseñado por Dios. La cremación es simplemente un proceso más rápido que lleva al mismo resultado. Job, en medio de su sufrimiento, lo entendió y dijo en Job 34:15: toda carne perecerá juntamente, y el hombre volverá al polvo. La Biblia no teme la destrucción del cuerpo. Dios no se asusta de la descomposición, la desintegración o el fuego. Él ve el polvo y recuerda que sus propias manos lo crearon. Al reflexionar sobre la cremación, es importante recordar el designio del Creador. El cuerpo humano, creado del polvo de la tierra, finalmente regresa a ese estado. La cremación solo acelera este proceso, pero no cambia su esencia. Es importante comprender que Dios, quien creó el universo de la nada, es capaz de recrearnos, incluso si nuestros cuerpos son entregados al fuego. Los temores de que la cremación sea una falta de respeto o un impedimento para la resurrección no tienen base bíblica, sino que más bien provienen de una incomprensión del designio divino. La verdad es que Dios no necesita la integridad de nuestros huesos para la resurrección. El segundo concepto importante es que el espíritu humano continúa viviendo la vida eterna del alma. Mientras el cuerpo regresa al polvo, el alma emprende un viaje con significado para la eternidad. Es crucial entender que una persona no es solo su cuerpo físico. La verdadera esencia de la persona, su alma, espíritu, el aliento de vida infundido por Dios, no se aniquila con la muerte del cuerpo. El mismo Jesucristo lo confirmó cuando, estando en la cruz, se dirigió al ladrón con las palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El cuerpo del ladrón estaba destinado a quedar sin vida, pero su alma, como prometió Jesús, ese mismo día estaría en el paraíso, no en una tumba o en espera. El apóstol Pablo también expresó su confianza en esto diciendo: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo no temía a la muerte, porque sabía que en el momento de la muerte del cuerpo, el alma del creyente se encuentra instantáneamente con Dios. En su carta a los Filipenses, Pablo escribió: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Su esperanza no residía en la preservación del cuerpo, sino en la presencia del Salvador. Para aquellos que pertenecen a Cristo, la destrucción del cuerpo no afecta el destino del alma. La cremación no puede alterar el destino del alma, porque ésta no es material ni susceptible al fuego. El alma pertenece a Dios y regresa a Él. Para los creyentes en Jesucristo, este regreso está lleno de gloria. El cuerpo puede desaparecer, pero el alma es transportada a casa. Gracias a la redención,
no al método de entierro. Aquel que nos concedió la redención es la fuente de una esperanza inquebrantable, capaz de mitigar incluso los dolores más profundos. La verdad sobre la redención libera a quienes están atados por la culpa. No hay que atormentarse con la idea de que la cremación privó al difunto de su descanso. No hay que dudar si el Señor aceptará el alma de aquel cuyo cuerpo se convirtió en cenizas. El alma continúa viviendo y se presenta no ante el fuego, sino ante el Padre Celestial. Es necesario recordar la omnipotencia de Dios sobre el polvo. La resurrección no se limita solo a la tumba. Es importante comprender que si Dios es capaz de resucitar a los muertos, puede hacerlo donde quiera que se encuentren. No importa si los huesos reposan en la tierra, si las cenizas se han esparcido sobre el mar o si una urna está en una repisa, nada puede impedir su poder para cumplir lo prometido. La resurrección no depende de la preservación del cuerpo, sino del poder absoluto de Dios. El libro de Ezequiel, capítulo 37, presenta una vívida imagen del poder de la resurrección. El profeta fue llevado por el Espíritu a un valle cubierto de huesos secos, restos de muertos hace mucho tiempo, dispersos y blanqueados por el sol. El Señor se dirigió a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Y el profeta, asombrado, respondió: «Señor Jehová, tú lo sabes». Dios le ordenó profetizar, y cuando comenzó a hablar, los huesos se movieron, uniéndose unos a otros, cubriéndose de carne, hasta que el aliento los llenó, y se levantaron, transformándose en un vasto ejército viviente. Si Dios puede reunir huesos hace mucho tiempo convertidos en polvo, si puede infundir vida en esqueletos, ¿por qué dudaríamos de su capacidad para resucitar a alguien cuyo cuerpo fue cremado? Afirmar que Él necesita un cadáver intacto en un ataúd es menospreciar su poder. Dios no necesita lo que, según nosotros, Él necesita. Él crea de la nada. Él resucita de cualquier estado. En 1 Corintios 15:42, 44, el apóstol Pablo escribe: «Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual». ¿De qué habla Pablo? De que, independientemente del estado en que el cuerpo sea entregado a la tierra, sea intacto o no, Dios lo resucitará nuevo, glorioso y fuerte. La cremación no anula la resurrección. Solo nos recuerda que nuestra esperanza no estaba originalmente en la carne, sino en Dios. Apocalipsis 20:13 lo confirma claramente. «Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos». Aquellos que perecieron en el mar, aquellos que murieron quemados en la guerra, aquellos dispersos por el tiempo, nadie está fuera del alcance del mandato de Dios. Cuando Él llame, responderá incluso la más mínima partícula de polvo. Por lo tanto, cuando surge la pregunta, ¿puede Dios resucitar a alguien que fue cremado? La respuesta no es simplemente sí, sino un rotundo, santo y triunfante sí. El polvo que tenemos en nuestras manos no es un final, no es un impedimento, no es un insulto a Dios. A sus ojos, es simplemente un punto de partida para la gloria de la resurrección. Dios, que creó la luz de la oscuridad, no siente temor ante el polvo. Él es la resurrección y la vida, y nada limita el alcance de su mano. Cuarto aspecto a considerar: la cremación en la Biblia. ¿Qué nos revelan las Escrituras a través de la historia?
cómo se revela la Sagrada Escritura a través de una lente histórica. Una pregunta que preocupa a muchos es: ¿qué dice la Biblia sobre la cremación? Hoy en día, muchos cristianos consideran el entierro como una costumbre bíblica y la cremación como algo ajeno. Pero, ¿se basa esto en la Sagrada Escritura o en las tradiciones? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el entierro era una práctica común. Abraham adquirió un lugar para el entierro de Sara, Jacob fue sepultado, y José pidió que sus huesos fueran enterrados en la tierra prometida. Incluso Jesús fue sepultado en una tumba. Es importante señalar que la Biblia describe el entierro, pero no lo prescribe. No existe una ley divina que exija un método específico de sepultura. El entierro era un acto cultural, respetuoso y simbólico, pero no una condición para la salvación o la resurrección. ¿Y qué hay de la cremación? La Biblia la menciona varias veces. En 1 Samuel 31 se narra la muerte de Saúl y sus hijos en batalla. Los filisteos profanaron sus cuerpos, pero los habitantes de Jabes de Galaad los recuperaron, los quemaron y enterraron sus huesos. Dios no condena este acto. Al contrario, su valentía y reverencia son honradas. Fue un acto de amor, no de irreverencia. En el libro de Josué 7, Acán desobedeció a Dios, fue apedreado y luego quemado. En este caso, la cremación es parte del juicio divino, un castigo por el pecado. El motivo no era el entierro, sino la retribución. Es crucial hacer una distinción. La Biblia no enseña que la cremación sea un pecado. Enseña que los motivos son importantes. Un cuerpo quemado como señal de juicio es diferente de un cuerpo cremado con amor y paz. Uno simboliza la ira, el otro, el recuerdo. En la historia de la iglesia primitiva, los cristianos evitaban la cremación no por una prohibición divina, sino para diferenciarse de los rituales paganos con los que a veces se asociaba. Los creyentes preferían el entierro. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Hoy en día, la cremación se elige a menudo por razones prácticas, financieras o personales, y ninguna de estas ofende a Dios si el corazón detrás de ellas no está lleno de pecado. Por lo tanto, la Biblia no prescribe el entierro ni prohíbe la cremación. Enfatiza la reverencia, la intención y el estado eterno del alma. Si la cremación se realiza con amor, fe y paz, está dentro de la gracia de Dios, no descalifica ni deshonra. Dios acepta el polvo y le infunde vida. Los motivos importan, porque Dios mira el corazón, no el método. Una de las verdades más importantes de las Escrituras es que Dios ve lo que el hombre no ve. Las personas a menudo se centran en las apariencias externas, los rituales y las costumbres, pero Dios examina el alma. No le impresionan las ceremonias elaboradas, ni le ofende la simplicidad. Él sopesa el corazón. Y cuando se trata de la cremación, esta verdad lo cambia todo. Una verdad que transforma todas las nociones sobre el entierro y la cremación. 1 Samuel 16:7 contiene una profunda reflexión que puede llegar al corazón. Pero Jehová dijo a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Estas palabras no se pronunciaron en un funeral, sino en el momento de la elección de David como rey, pero su sabiduría es universal y aplicable a cualquier ámbito de la vida. El Todopoderoso evalúa no las manifestaciones externas, sino los motivos internos de nuestras acciones. Por lo tanto, en la cuestión de la cremación, lo importante no es si el cuerpo fue quemado,
sino si se hizo con honor y reverencia. Este acto estuvo acompañado de paz, amor y dignidad, o fue dictado por la rebelión, el orgullo y el desprecio por la voluntad de Dios. La misma pregunta debe hacerse en el caso del entierro tradicional, porque el cuerpo puede ser entregado a la tierra, consumido por la amargura y el pecado, o puede ser entregado al fuego con fe y humildad. Proverbios 21:12 hace eco de esta idea con suma claridad. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Los motivos tienen un significado inmenso a los ojos del Creador. La decisión de la cremación puede deberse a diversas razones: dificultades financieras, deseo de simplicidad, preocupación por el medio ambiente o tradiciones familiares. Ninguna de estas razones es pecaminosa ni priva a la persona de las promesas de Dios. A menudo, tal elección se hace después de la oración, una cuidadosa consideración y con amor en el corazón. Jesucristo reprendió a los líderes religiosos que cumplían externamente todas las prescripciones, pero en sus corazones reinaban el orgullo y el vicio. Sus rituales eran impecables, sus funerales suntuosos, pero sus almas estaban lejos de Dios. Este ejemplo debe advertirnos contra la sustitución de la conexión sincera con el Señor por la observancia externa, por muy tradicional y hermosa que sea. La comprensión de esta verdad otorga liberación de la culpa, el miedo y la presión de la opinión pública. Si la cremación se realizó con amor, paz y fe, se puede estar seguro de que Dios vio el corazón, no solo la llama. Él no rechaza el alma por el polvo. Al decidir el método de sepultura, uno debe guiarse por la voluntad del Señor, sin sucumbir al miedo al juicio y a las opiniones de los demás. Ora, confía en Dios y elige con un corazón entregado a Él. Si los motivos de las acciones están arraigados en la fe, cualquier elección será conforme a su gracia. Dios no está limitado por rituales y costumbres. Su mirada penetra hasta la esencia. Su misericordia es ilimitada y el poder de la resurrección no depende de si el cuerpo descansa en un ataúd o en una urna. Lo principal es si el corazón de la persona le pertenece a Él. Al romper las cadenas del miedo y los prejuicios, la religión guarda silencio sobre muchas cosas. Muchos creyentes viven en un estado de conflicto interno, causado no por el pecado, sino por el miedo. Miedo a cometer un error al enterrar a un ser querido o a traicionar su fe al elegir la cremación. Estos miedos a menudo no son generados por las sagradas escrituras, sino por las tradiciones, las supersticiones y la ignorancia religiosa. Pero ha llegado el momento de liberarse de estas ataduras. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». En la cuestión de la cremación, la libertad comienza con la comprensión de que la mayor parte de lo que se ha oído no se basa en la palabra de Dios, sino en opiniones humanas. Ninguna tradición humana debe eclipsar la verdad divina. Esta verdad nos ha sido dada desde lo alto. En el contexto histórico, algunas corrientes y confesiones religiosas expresaron su rechazo a la cremación, viéndola como un eco de ritos paganos, una forma de castigo o una manifestación de falta de respeto al difunto. Con el tiempo, estas visiones se transformaron en un conjunto de reglas, a veces tácitas, pero no por ello menos estrictas. En el mundo cristiano moderno, muchos sienten remordimiento, no por una violación directa de los mandamientos, sino por una falta de conformidad con las ideas de otros sobre las disposiciones divinas.
Pero preguntémonos, ¿dónde, en los textos sagrados, se condena inequívocamente la cremación como un acto pecaminoso? ¿Dónde enseña Jesucristo que la quema del cuerpo es su profanación? ¿Dónde instruyen los apóstoles a los primeros cristianos a evitar el fuego e insistir exclusivamente en el entierro en tierra? La respuesta es clara y libera de dudas. En ninguna parte. El silencio de Dios sobre la cremación no es una omisión, sino una manifestación de misericordia. Es una señal de que el Creador previó la variabilidad de las culturas, los cambios económicos, la dispersión de las familias y la evolución de las tradiciones funerarias. Nos dejó principios, no prescripciones rígidas. Su gracia se extiende a cada cultura, cada elección y cada corazón sincero que busca honrar su nombre. Colosenses 2:8 advierte: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esto es precisamente lo que ocurre cuando el miedo eclipsa la fe, cuando las tradiciones humanas suplantan la verdad divina. Se construyen prisiones a partir del silencio de Dios, y los corazones se encadenan con un sentimiento de culpa que Jesús nunca quiso. Ha llegado el momento de liberarse de miedos infundados, de cuestionar cada creencia que no esté respaldada por las Sagradas Escrituras. Es necesario profundizar en la palabra de Dios y mantenerse firmes en lo que realmente dice, y no en lo que se ha repetido de generación en generación. La cremación no es una maldición, ni una rebelión, ni un error imperdonable, y ciertamente no afecta tu destino eterno. Solo una cosa determina tu eternidad: tu relación con Jesucristo. Por lo tanto, si te agobia la culpa por la cremación de un ser querido, déjala ir. Si enfrentas críticas por elegir la cremación, mantente firme. Dios valora la rectitud, no los rituales, y Él no rechaza las almas por el polvo. Que la verdad rompa las cadenas impuestas por la religión, las tradiciones o el miedo, porque Cristo vino para dar libertad, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Finalmente, el lugar de descanso no es un factor determinante para el destino eterno, los verdaderos criterios para el cielo o el infierno. Es importante abordar la cuestión que subyace a la preocupación por la cremación. No se trata del cuerpo, sino del alma, del cielo y el infierno, de la eternidad. La gente pregunta: ¿puedo ser cremado? No por miedo al fuego. Temen que una decisión equivocada pueda privarles de la vida eterna. Pero aquí está la verdad que disipa los miedos. El lugar de descanso, ya sea la tierra o una urna con cenizas, no determina el hogar eterno. Dios no verifica en las puertas del cielo si el cuerpo fue enterrado o quemado. Él mira una cosa: ¿conociste a su Hijo? Efesios 2:8-9 lo dice con inquebrantable claridad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las cuestiones del entierro y la salvación del alma son un tema eterno de reflexión. Es importante entender que la salvación no está determinada por el lugar de descanso del cuerpo. No es el resultado de la observancia de tradiciones y no puede ser anulada por la cremación. Es un don divino, destinado a aquellos que creen sinceramente en Jesucristo. Juan 3:16. Uno de los versículos más conocidos de las Sagradas Escrituras dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se enfatiza que es la fe, y no el rito de sepultura, lo que juega un papel decisivo. La cruz es lo que separa el cielo del infierno.
No es el fuego de la cremación lo que condena el alma a tormentos eternos, sino el pecado no purificado. Y no es la solemnidad del funeral lo que abre las puertas del cielo, sino la sangre de Jesucristo, aceptada por un corazón lleno de arrepentimiento y fe. En el cielo estarán aquellos cuyos cuerpos descansan en lujosas tumbas, y aquellos que fueron cremados. En el infierno se encontrarán personas enterradas con honores, y todos los creyentes, independientemente del método de sepultura, resucitarán en gloria, como se prometió en las Escrituras. No hay que ceder al miedo que insinúa la debilidad o fragilidad de la gracia de Dios. No se debe creer la mentira de que la salvación puede ser cancelada por los preparativos funerarios. Si una persona está en Cristo, está sellada para siempre, está segura, y ni siquiera el fuego puede cambiar eso. Al tomar una decisión sobre el método de sepultura, uno debe guiarse no por el miedo, sino por la fe, la sabiduría y la paz mental. No hay que pensar que esta decisión tiene poder sobre la eternidad, porque ya fue tomada en la cruz. En última instancia, cuando el polvo se levante, la esperanza vencerá a la muerte. La Biblia da respuestas claras. Dios no guarda silencio. Quizás las Sagradas Escrituras no contengan instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo un funeral, pero sí hablan de lo más importante, la eternidad, la redención y la resurrección. Si a una persona le carcome la culpa por la cremación de un ser querido, debe dejarla ir. Si hay miedo de que la elección de la cremación pueda ofender a Dios, debe tranquilizarse. Si el corazón está encadenado por las tradiciones, el miedo o la presión, es hora de encontrar la libertad, porque Dios no habita en las tumbas, sino en la eternidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos lo mismo. Dios no teme a la muerte, Él la vence. No está atado al polvo, Él le infunde vida. No espera en la tumba para ver el funeral, Él espera para ver si hemos elegido la vida en Él. El ser humano no es solo polvo, cenizas o carne, es un espíritu, creado a imagen de Dios, redimido por la sangre de Cristo y destinado a la gloria si le pertenece a Él. Un día, independientemente de si los huesos descansan en una tumba, las cenizas en la repisa de la chimenea o esparcidas en el mar, todos escucharán su voz, y en ese día la tierra temblará, el mar entregará a sus muertos, y el polvo se levantará no por el método de la muerte, sino por la grandeza de Dios. La pregunta no es si Él resucitará a los cremados, sino si los resucitará para vida o para juicio. La respuesta no depende de cómo el cuerpo regrese al polvo, sino de si el corazón regresó a Dios. Por lo tanto, vale la pena volver a Él ahora, completa, sincera y para siempre, y caminar en paz, sabiendo que incluso si el cuerpo se convierte en polvo, el alma será sostenida por aquel que transforma el polvo en gloria.